Se había dicho 3 puntos, ¿verdad? Bueno, yo soy Catálogo Bogado Bordón, vengo de Villarrica y mi actividad, podemos decir que soy biógrafo, he dedicado a escribir la biografía de los hombres que yo llamo importantes paradigmas para nuestra sociedad, como Natalicio Talavera, Ortiz Guerrero, José Asunción Flores. Escribí también sobre algunos conquistadores como Ruiz Díaz Melgarejo, fundador de mi ciudad Villarrica, y también de un deportista ejemplar como lo fue don Arsenio Erico. Es más, dentro de mi actividad me gustaría mencionar que me tocó el honor de correr con todos los trámites para traer los restos de don Arsenio Erico de Buenos Aires a Asunción, juntamente con nuestros amigos diputados. También me cupo traer los restos, repatriar entre comillas de Paso Pucú, de Ñembucú a Villarrica, los restos de nuestro primer poeta paraguayo, don Natalicio Talavera. ¿Para qué quiero estar en el Consejo? Mi respuesta sería para seguir revalorizando una auténtica cultura paraguaya. Y haciendo un punto, aquí me gustaría poner un poco más a qué me refiero cuando digo revalorizar una auténtica cultura paraguaya. Y acá, si me permiten un tiempito más de los 5 minutos, quiero hacer un paralelismo, ya que hace poco presentamos acá con mi amiga Margarita Morcelli un álbum precioso relacionado a Ortiz Guerrero. Y así fui conociendo, y por eso quiero hacer este paralelismo, usando la figura de Ortiz Guerrero, que dicho sea de paso, pasado mañana va a ser el 118 aniversario de su nacimiento. Yo descubrí que ellos vivieron el primer centenario y a nosotros nos tocó el bicentenario. ¿Cómo estaba el Paraguay cuando ellos llegaron a Asunción? Y cuando digo ellos me refiero a esos jóvenes estudiantes que llegaron de Villarrica con Ortiz Guerrero, Facundo Recalde, Natalicio González, que llegó a ser presidente de la República, Ramos Jiménez. ¿Cómo ellos encontraron el Paraguay? Y bueno, un cuarto de siglo hacía que habían abandonado el ejército que ocupaba el Paraguay. Y a nosotros nos toca vivir un cuarto de siglo después de vivir esta transición de aquella terrible dictadura. Ellos encontraron un Paraguay totalmente alienado culturalmente. Es cierto, llegaban grandes grupos de óperas de España, de Buenos Aires, como hoy en día nos llegan los grandes grupos cachaqueros de México a invadir nuestra cultura. ¿Cómo era la cuestión social en aquella época? Los mensúes eran explotados en los yerbales terriblemente y los indígenas perseguidos como animales, cazados y sus hijos traídos como trofeos. La música paraguaya no se escuchaba en los salones, por supuesto. Se escuchaban los valses, como hoy en día se escucha el reggaetón en muchos de los clubes. La música paraguaya, así como el idioma guaraní, era para la gente de allá de abajo. Ya que el guaraní hablante no solamente era marginado, sino castigado. Y ellos dijeron, estos jóvenes dijeron, tenemos que construir una nueva y auténtica cultura paraguaya y crear a través de la cultura un nacionalismo sano que nos haga sentir orgullosos de ser paraguayos. Y lo primero que hicieron fue reivindicar la figura del mariscal Francisco Solano López, que estuve viendo su estatua ahí. Hablar del mariscal López estaba prohibido por ley en aquella época, hace 100 años. Y bueno, y de esos jóvenes surgieron
las mejores obras de teatro en guaraní con Julio Correa, con Centurión Miranda. En pintura estaba Orden Jara y Hortellado Rivas. En la música empezaron a trabajar por una auténtica cultura nacional a través de los músicos de la banda de policía, que finalmente generaron ellos un nuevo género musical que hoy en día conocemos como la guarania. La casa de Ortiz Guerrero era el taller donde se hablaba, era un verdadero Parnaso, donde se hablaba de política, de filosofía, de teatro, de pintura. Y bueno, y así se fue generando ese teatro en guaraní. Se fue creando la verdadera y auténtica cultura nacional, revalorizando, haciendo las críticas, pero más que la crítica, proponiendo soluciones. Y quiero recalcar un poco un detalle muy importante, que yo quiero simplemente graficar. ¿Se imaginan si esos jóvenes que lograron tanto, que hoy en día siguen siendo nuestros mejores valores? Estoy hablando de la música de Flores, de Arminio Jiménez, de Agustín Pío Barrio, que hoy en día nos enorgullecen en cualquier parte del mundo, si hubieran tenido este apoyo que da el FONDEC a los artistas, y bien direccionado. Yo creo que es posible construir una revalorización de nuestra auténtica cultura paraguaya.